Bueno, si viajás en transporte público, si viajás en colectivos, atención con este tema porque el Gobierno Nacional, sabés que decidió eliminar los subsidios al transporte en el ámbito de la ciudad a partir del mes de septiembre. Por lo que el Gobierno porteño va a tener que asumir ahora el 100% de esta medida. Y esto va a afectar a 31 líneas que circulan en el ámbito de la ciudad. Esta noche hemos invitado al titular de la Asociación de Empresarios del Transporte, AETA, es Luciano Fusaro. Hola Luciano, buenas noches. Gracias por estar junto a nosotros. Hola, buenas noches, ¿cómo te va? Porque, por supuesto, nos preocupa saber qué va a pasar con el costo del pasaje. Si en este momento los empresarios se encontraran en una mesa, exclusivamente el sector privado, y no existieran los subsidios para formar parte de la definición de la tarifa, ¿cuánto tendría que costar un boleto mínimo y un primer tramo en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, tomando el propio marco normativo del Estado y eliminando los subsidios, así de manera directa, como hoy la tarifa es el 25% de los costos reconocidos, una eliminación inmediata implicaría multiplicar por 4 la tarifa solamente para sostener el nivel de servicio actual. Y esto obviamente implicaría que el boleto mínimo, que actualmente está en 270 pesos, se iría a 1.080 pesos. 1.080 pesos. Y un segundo tramo, llevémoslo a números prácticos. Claro, sería algo así. Siempre el boleto promedio sería alrededor del boleto de segunda o tercera sección, con lo cual podríamos estar hablando de 1.080 pesos primera sección hasta 3 kilómetros. Entre 3 y 6 kilómetros unos 1.200 pesos y entre 6 y 12 1.500 pesos. Esa sería una referencia como para tener idea. Ya distancias más largas no, porque las líneas de capital no suelen alcanzar esos recorridos, por lo cual esos serían parámetros de referencia a valores actuales de quitarse todos los subsidios. Bueno, y de quitarse los subsidios es este. Ahora, ¿los empresarios coinciden con que con esto sería óptimo el cobro del pasaje o las empresas tienen un reclamo que va más allá de este costo? No, esto es con el costo actual que reconoce el gobierno, ¿no? Pero nosotros además tenemos un desfasaje del 30% entre los costos reconocidos y lo que hoy estamos, digamos, el costeo realizando los costos según los precios de insumos, según el precio de mercado. Ajá. Te doy un ejemplo de esto que te digo. Cuando vos compras un colectivo 0 kilómetro, hoy una concesionaria te lo va a vender a 200 millones de pesos aproximadamente. Pero cuando uno revisa los precios de un vehículo 0 kilómetro en la matriz de cálculo que utilizó la Secretaría de Transporte de la Nación, ese mismo vehículo está a 107 millones de pesos. O sea, hay una diferencia de casi al 100%. Por eso las empresas no están renovando las unidades. Esto viene ya hace bastante tiempo. Bueno, por eso no se respeta el ritmo de renovación y los coches son cada vez más viejos. Bueno, pero yo te preguntaba, entonces, vos traes a la mesa de debate uno de los factores y sin tener en cuenta lo que es la normativa en este momento con subsidio y sin subsidio. Para el empresario hoy, ¿cuánto tiene que costar un boleto? Un boleto mínimo tendremos que estar hablando de 1.300 pesos. 1.300 y de allí en adelante. Bueno, vamos a ver qué es lo que piensa el portavoz del gobierno, Manuel Adorni, sobre este tema de subsidios y costo para los pasajeros. Lo compartimos. No hay represalias de ninguna índole, nunca, jamás, bajo ningún aspecto, bajo ninguna circunstancia y en ninguna de las medidas que se tomen, que se hayan tomado o que se tomen en este gobierno. Con respecto a puntualmente el episodio de los subsidios, este traspaso no había sido formalizado, pero en el 2013 se aceptó el traspaso del subte en aquel momento a la ciudad. También se había comprometido a aceptar el traspaso de las líneas de colectivos, por supuesto líneas de colectivo que el recorrido lo determina la ciudad de Buenos Aires. De hecho, tal como pasa, digamos, en el resto del país. Hoy la Nación no solo se encarga de subsidiar la tarifa, sino también de determinar los recorridos. Lo único que estamos haciendo es cumplir con lo razonable, más allá del ahorro que esto le va a generar al Estado Nacional. Es un tema que ya estaba desde hace más de 10 años conversado y acordado.
Bueno, Fusaro, ¿y ustedes como empresarios saben en definitiva qué va a pasar y saben cuál es la tarifa que van a aplicar o no? Bueno, a ver, sobre lo que decía el vocero presidencial, sí, yo estoy al tanto de que esas conversaciones han existido a lo largo de estos años y en lo personal entendía que había un nivel de acuerdo mayor que el que se evidenció en el día de ayer con los comunicados que hubo de parte de Nación y de parte de Ciudad, porque, digamos, si vamos al escenario que se planteó, ¿no? Que es la quita del 1 de septiembre, no hay manera, sinceramente esto, no hay manera de cubrir los costos con el cuadro tarifario actual. No se habló tampoco por ahora de un aumento de tarifa de las magnitudes que le estoy mencionando, con lo cual imagínate que el escenario para nosotros es de total incertidumbre. Nosotros lo que planteamos es que como que hay un permiso de explotación, se tiene que cumplir ese permiso, la forma en que se costea, tiene que haber una tarifa acorde, y si esas condiciones no están, sinceramente se hace muy difícil. Por eso nosotros estamos pidiendo mayores definiciones. Obviamente entiendo que si hay una negociación en curso entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, en algún momento entiendo que debería haber algún tipo de acuerdo. Ojalá sí sea, porque de no ocurrir esa situación nos encontramos ante dos alternativas: o un cuadro tarifario 4 veces mayor que el actual, o directamente la imposibilidad de prestar servicios. Hola Luciano, ¿qué tal? Buenas noches, te saluda Leandro Dario. Por ahora la negociación parece bastante trabada. De hecho, hoy Martín Ocampo, funcionario del gobierno porteño, le contestó en duros términos al gobierno nacional. Vamos a escucharlo. Yo veo muchas similitudes de la actitud del gobierno con el kirchnerismo, ¿no? El gobierno de Milei se comporta para con la ciudad de la misma manera que lo hizo el kirchnerismo. Creo que la ciudad y la nación puede acordar una política de transferencia de las líneas del colectivo, pero eso tiene que ser acordado y tiene que ser, como dice la Constitución, por el respectivo presupuesto, ¿no? Me parece un poco a lo Milei, ¿no? Vamos y no respetamos ningún tipo de institucionalidad. Luciano, si estas 31 líneas, pues son 31 las que recorren solo la ciudad de Buenos Aires, son traspasadas a la ciudad en una negociación con mucho enfrentamiento y la ciudad decide no subsidiarlas, ¿estaríamos ante un escenario que en la ciudad de Buenos Aires circulen líneas con una tarifa mucho más alta que aquellas que sí están subsidiadas porque circulan por el AMBA? ¿Tendríamos tarifas heterogéneas dentro de la ciudad? Sí, se puede dar un escenario así. Yo sinceramente no recuerdo que eso haya ocurrido alguna vez, porque en el AMBA existe lo que se llama coordinación tarifaria, es decir, como es un área geográfica muy particular porque conviven en una misma mancha urbana 3 jurisdicciones, ciudad, nación y provincia, siempre ha habido lo que se llama coordinación tarifaria, de manera que todos los servicios finalmente usan el mismo cuadro tarifario. De ocurrir una situación como esta, en donde vamos a hacer un ejercicio hipotético, las líneas pasan a la ciudad dice que no se subsidia, entonces se pone un cuadro tarifario que cubra los subsidios y vas a tener situaciones bastante extrañas, como que, por ejemplo, en una misma calle, porque hay recorridos en la ciudad de Buenos Aires, puede convivir en un tramo una línea nacional, es decir, una línea que tiene una cabecera en ciudad y otra cabecera en el conurbano, por una línea pura de Cava, y van a competir en un mismo tramo con tarifas completamente distintas, con una relación 4-1. Y eso obviamente que va a hacer que obviamente casi todos los pasajeros van a ir a la línea que tiene el cuadro tarifario 4 veces más barato, que se va a saturar de gente, y la otra línea no va a tener pasajeros porque ¿quién va a pagar 4 veces más pudiendo pagar 4 veces menos? Entonces, sí, Luciano, la mitad de esas situaciones es que siempre hubo coordinación tarifaria. Ahora, sería un escenario nuevo si se llega a plantear situaciones como este. Te pongo un ejemplo concreto. La línea 151 recorre la ciudad de Buenos Aires y la 168 entra y sale de la ciudad. Tienen recorridos similares. En ese caso, la que pierda el subsidio y la tarifa suba se va a quedar prácticamente sin pasajeros, pero los empresarios de la otra empresa no van a dar abasto con los autos. ¿Puede tener un problema los empresarios del sector con esto? Sí, el ejemplo que vos acabas de dar, la 151 es una línea pura de Cava y la 168 es una línea nacional, SG1, el agrupamiento donde está, o sea, suburbana Grupo 1. Con lo cual, en el tramo en donde ambas líneas compiten, obviamente la 151 tendría 4 veces más tarifa que la 168 y nadie va a elegir en ese caso la primera línea. Por eso
A mí, sinceramente, yo entiendo que acá hay todo un tema, seguramente debe haber un tema político, por esto esta discusión, porque también está el tema de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Quiero creer que esto finalmente va a haber algún tipo, más allá de estas escaramuzas mediáticas, finalmente va a haber algún acuerdo, porque, insisto, a nosotros nadie nos ha dicho de manera oficial que la tarifa va a aumentar 4 veces. La única información que tenemos es el aumento del lunes que viene y después, bueno, todos estos trascendidos y mensajes que se han intercambiado a través de los medios. Por eso yo creo y quiero ser optimista de que en las próximas 3 semanas va a haber algún tipo de diálogo, va a haber un tipo de acuerdo entre ambas jurisdicciones y no vamos a enfrentarnos a esta situación, porque si no, realmente va a ser algo muy caótico, va a ser un escenario inédito, donde se van a dar situaciones paradójicas como las que tratamos recién, y la verdad va a ser un terreno de descubrimiento para todos nosotros. Fusaro, en este sentido, si no se llega a algún tipo de acuerdo, se pueden perder líneas por el camino, pueden caer empresas. Sí, sí, claramente. Pensemos que la Ciudad de Buenos Aires ya de por sí es un área geográfica que tiene la misma población que hace más de 40 años. Ha perdido muchos pasajeros por los cambios de los patrones de movilidad, sobre todo en la zona del macrocentro, donde hay más bicicenda. De hecho, hasta se ha extendido la red de subte en estos 40 años. La línea H, por ejemplo, no existía. Con lo cual ya, digamos, hay un cierto exceso de oferta de colectivos en algunas partes. Si vamos a una situación de este tipo, donde la tarifa puede llegar a aumentar en estos niveles de magnitudes, probablemente se pierdan muchas líneas, se reduzcan frecuencias y tengamos muchísimo menos colectivos en la calle, al menos en la Ciudad de Buenos Aires. Luciano Fusaro, desde AETA, esta Asociación Empresaria del Transporte Automotor, te agradecemos mucho la conversación. Estamos pendientes no solamente de lo que va a pasar a partir del lunes con las nuevas subas, sino con la definición pendiente a partir del 1 de septiembre. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias a vos. Y además...